¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a la palabra de Dios en Mateo 28, 18 al 20? Y di conmigo, háblame, Señor. No, háblale, di, háblame, Señor. Vamos a Mateo 28, 18 al 20 y dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza y adoración que nos permite poder entrar a tu presencia, Señor. Venir a adorarte, venir a bendecir tu nombre, venir a exaltarte como familia, como iglesia, Señor. A tener un culto, Señor, a ti, mi Rey, sabiendo que tú eres el único, el poderoso, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros, hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y que podamos hacer lo que hace tu palabra, Señor, que nos cambie, que nos lave, que no podamos regresar igual, Señor, sino que cambiemos nuestra manera de pensar a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Y hoy en día hay tantas cosas bien locas que se están, ya el enemigo sabe que Jesús viene pronto. Y ahorita está como que aventando toda la carne al asador. Vámonos, vamos a aventar todo el pecado, vamos a hacer todo lo que se pueda para que muchos no acepten o no se santifiquen a Dios, ¿verdad? Y están siendo atacados por varias áreas en las escuelas de los niños. Quieren ya darles unas doctrinas nuevas, ¿verdad? Falsas, a través de las caricaturas, a través de las películas, tantas cosas. En la semana mi hijo ve un programa de dinosaurios. Dices, bueno, son dinosaurios muy sanos. Las primeras 3, 4 temporadas muy padres, ¿verdad? Todo normal. Pero en esta quinta temporada, como en el capítulo 7, más o menos, ya hay una doctrina de una conversación de una mujer con otra mujer, y llegan a tener ahí un beso, ¿verdad? Y te quedas como, ¿qué está pasando, no? Ya están adoctrinando o queriendo imponer las ideas, las nuevas leyes, las nuevas cosas que se están viendo hoy en día, y que tenemos que tener cuidado, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y era un tiempo difícil, son tiempos difíciles, o son tiempos que el Señor viene pronto y que van a pasar tantas cosas, que creo que necesitamos como iglesia levantarnos, hacer lo que Dios nos ha mandado, nos ha llamado, ¿verdad? Porque para este tipo de cosas no podemos ser creyentes, sino que debemos de pasar de creyentes a discípulos. Esta es la prédica de hoy, se llama ¿creyente o discípulo? Hazte esa pregunta: ¿soy un creyente o soy un discípulo? ¿Por qué voy con esto? Jesús preparó a 12 y los entrenó para cosas terribles que venían. Si no estás preparado para las cosas que vienen, y nada más siendo nada más un creyente, y no nos preparamos como un discípulo, entonces tristemente van a ocurrir cosas que, si no estamos firmes en Cristo, pudieran tambalearnos, pudieran pasar cosas terribles. Tenemos que juntar a nuestros hijos, hablar de la palabra, enseñarles, discipularlos. La disciplina, ahora sí que viene la palabra discipular, viene la palabra disciplina, ¿no? Enseñar.
Y creo que hay más que nunca necesitamos levantarnos, porque ya no somos creyentes, sino discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes por qué lo hacemos? Por amor a aquel. Ahorita que estaban dirigiendo la alabanza, decía una nueva frase, un nuevo canto: regrésame al tiempo, ¿no? ¿Cómo va? Regrésame al tiempo donde nos conocimos, ¿verdad? O donde empezamos. Y el Señor me llevó ahorita ahí en mi mente el día que acepté a Cristo en esta iglesia, postrado en un altar en un día de jóvenes que llamaba Viva el Fuego, y que cuando me levanté, así estaba, acepté a Cristo esa noche y me levanté, y todos los jóvenes ya comiendo en el convivio y todo, y ese día me levanté y me sentí libre. Y el Señor me regresaba a ese momento en donde hubo un encuentro, donde tuve un encuentro con Él. Y desde ese día no he dejado de estar con el Señor. No sé si tú te acuerdas el día que Jesús te llamó, el día que Jesús te escogió, el día que te dijo: eres mi hijo amado, recíbeme en tu corazón. ¿Alguien se acuerda de esa fecha? Inolvidable. Muchos tienen, hasta yo la verdad no sé que es por junio, pero hay unos que tienen la fecha exacta, ¿verdad? De un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y precisamente por ese encuentro con Jesús, entonces empieza a haber un cambio en mi vida, y veo la misericordia y el amor que Dios tuvo para conmigo, en el cual yo puedo decir: Dios, necesito hacer cambios en mi vida para formar o empezar a ser moldeado por ti, para llegar a ser un discípulo tuyo. ¿Por qué lo hago? Lo hago por amor al Señor. ¿Cuántos sirven a Dios por amor? ¿Cuántos sirven a Dios para que los vean? Se están poniendo atención. Dije, hay un distraído de repente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque hemos sido llamados a ser discípulos, pero creo que para ser discípulos tengo que primero dejarme enseñar, o tengo que ser discípulo para después discipular, o dejarme enseñar para después enseñar a otros. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios dice eso, que no puede un ciego guiar ¿a quién? A otro ciego. Sino que necesitamos tener un encuentro con Jesús para enseñar, para animar, para fortalecer. Es parte de la visión, y llevar a un encuentro a las personas con el Señor. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esas palabras de Pablo que penetran, ¿verdad?, la mente y el corazón. Ahí lo que el Señor le dio. Dice: ya no vivo yo. ¿Cuántos pueden decir eso? Pues lo conocemos, ¿verdad? Pero si empezamos a desmenuzar este versículo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y empiezan una serie de preguntas quizá a tu mente. Y dice: ¿realmente estoy crucificado con Cristo? ¿Realmente ya no vivo yo? ¿O lo digo por fe? Ya no vivo yo, Señor, que ya no viva yo. Y dice: mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién lo dice? Aquel que recibió misericordia, aquel encuentro con Jesús. Entonces, en pocas palabras, está diciendo: renuncio a ser el que decide en mi vida y pongo a Jesús en el trono de mi corazón. Amén. Dejó de ser solo un creyente y me dispongo a ser un verdadero discípulo de Cristo, lo cual va a traer, espero que no hayas venido a animarte, hermano, porque la palabra de Dios dice que para ser discípulo necesitamos sacrificar cosas. ¿Cuántos están dispuestos? Ese amén como que soy yo muy. ¿Cuántos están dispuestos? Usted se está atando, hermano, al rato que no, que por qué me va. Pues usted dijo amén, que es un discípulo. Porque dice, creo que le decía a mi esposa ahorita, creo que es como mi enseñanza, creo que es más para líderes. Y me dice mi esposa: pues es que es jueves, viene puro maestro aquí de la palabra. Dije: sí, cierto. Gloria a Dios, empezando por el anciano.
porque creo que hacen un esfuerzo después del trabajo, el tráfico, el calorcito, la gente, no sé, venir y como un tiempo de descanso, de venir, de escuchar la palabra de Dios. Eso habla mucho de ti. También mis hermanos que nos están viendo por Facebook tienen 50 puntos, 100 los que están aquí. No, no es cierto. Pero para ser un discípulo de Cristo va a traer muchas pruebas. ¿Sabías? ¿Sabías que si estudiamos la vida de los apóstoles o de las personas que estuvieron con Jesús y que Él llamó, muchos respondieron, muchos no respondieron, pero como los que respondieron, vemos la vida que tuvieron que dejar, tuvieron que pasar por pruebas, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero déjame decirte que después de esas pruebas, incontadas son las victorias y las bendiciones que traerán a nuestras próximas generaciones, y no solo este tiempo, sino en la eternidad con Dios también. ¿Sabes qué? Vale la pena. Vale la pena sacrificar el tiempo para Dios. Vale la pena sacrificar las salidas a quizá algún lugar para servir al Señor. Vale la pena abrazar a aquellos que algún día te dan la espalda después, y lloras y te lamentas y dices, ¿por qué? Si lo único que quise es hacer que sirvieran al Señor o que siguieran a Dios. Pero es parte del crecimiento, es parte del proceso, es parte de buscar a Dios. Y es por eso dice 2 Corintios 4:17 al 18, que porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez que más excelente y eterno peso de gloria. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que ¿qué? Las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice? Son eternas. Aguanta tantito. Espera, falta poco. Decía la vez pasada, no es un culto más, es un culto menos, porque el Señor viene pronto y vamos a estar con Él. Pero que no te quedes a la mitad, o que no te quedes estorbando como aquellos fariseos que ni dejaban entrar, no dejaban servir ni servían, sino que pases y camines sin temor. Y empecemos a hacer un cambio en la vida. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Cuántos se han cansado de hacer el bien y no ven resultados, hermanos? Yo creo que nos has visto y has orado y has hecho las cosas bien, y de repente llega un momento en que te cansas, lo llegas a ver monótono, lo llegas a ver como una rutina. Es quizá porque ya has perdido el sentido para el cual sirves. Cuando empieces, este es como la luz amarilla. Cuando empieces a hacer las cosas porque te dicen, no para quién lo haces, estás perdiendo la visión para quién sirves. Ten cuidado. Que cuando te diga, vamos a hacer esto, y digas, ay, otra vez, ay, yo no, ay, esto y lo otro. Bueno, eres un creyente y está bien ser creyente, pero está mejor ser un discípulo. Sino cuando empiezas a tener otra vez esa visión de decir, vamos a ganar almas, vamos a evangelizar, vamos a compartir, vamos a estudiar la palabra, vamos a meternos en un tiempo de ayuno, de oración, de búsqueda del Señor, entonces empiezas a agarrar la visión. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Va a llegar un momento en que vamos a recibir esa recompensa de parte de Dios. Quizá no aquí, quizá en la eternidad, o quizá van a ver tus ojos, tus hijos, van a ver tus ojos, vas a ver a tus hijos servirle al Señor. Qué maravilla. Yo creo que es el deseo de todo padre, ver a sus hijos rendidos al Señor, alabando, cantando, danzando al Rey, ¿verdad? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo, ¿verdad? Yo soy su padre.
Creo que sí se siente el Señor cuando nos acercamos a Él, cuando hacemos la obra de Él, como que Él dice: este es mi hijo, ese es mi hijo. Yo le enseñé las cosas que sabe. Porque el problema no es empezar, hermanos, sino terminar lo que empiezas. El problema no es animar, sino animar hasta el final, hasta haber terminado la carrera. Por eso dice el Señor: estamos en una carrera, pero tenemos que llegar al final. Muchos se han quedado a la mitad y se han ido. Muchos se han cansado, por eso dice: no te canses de hacer el bien. Muchos se han cansado y se han quedado. Muchos que iban contigo corriendo empezaron a voltear hacia allá y empezaron a correr hacia el otro lado. Muchos empezaron siendo líderes adoradores y terminando adorando a cosas del mundo. Y es bíblico todo eso. Pero por eso la palabra de Dios nos enseña que, puestos los ojos en Jesús, tenemos que ver hacia donde el Señor nos dice. ¿Y por qué digo que la palabra lo dice? Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de que empezaron bien y terminaron desviados por los placeres del mundo. Por eso dice Gálatas: no te canses. Dile al que está a tu lado: no te canses. No te canses de hacer el bien. Dile al que está a tu otro lado: no te canses, porque falta poco. Falta poco. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un creyente a un discípulo? Y ahí va, dice la palabra: examinémonos, ¿verdad? Ahí yo te voy a pedir que empieces a hacer un check, donde sí, donde no, y empecemos a hacer cambios, ¿verdad? ¿Qué es un creyente y qué es un discípulo? Fíjate, el creyente asiste a la iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. Entiende que la iglesia no es un lugar nada más, sino que la iglesia soy yo la iglesia, ¿verdad? Soy yo la iglesia. Entiendo, de hecho lo vimos en la doctrina, ¿no? Que iglesia viene del griego eclesia, y que significa salir de, o sea, salir de dónde, de las cosas del mundo y meterte a las cosas de Dios. De ahí el Señor nos sacó. Un creyente busca que le animen. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, no busque que le animen, porque el discípulo anima. El creyente busca que le animen. Y que estoy bien agüitado y nadie me ha hablado para que vaya a la iglesia, entonces no voy. Creo que no es de Dios hoy, ¿verdad? Si quieren que vaya, que me hablen. El discípulo anda siempre animando y anda animado. Siempre anda, ¿qué onda? ¿Vas a ir al campamento? ¿Vas a ir el domingo? ¿Vas a ir a los jóvenes? Oye, ve a tocar la guitarra, ve a aprender un instrumento, ve a echarle ganas. Y también el que anima, pues va también, allí se mete y se anima. El discípulo eso es lo que hace. El creyente reclama que le visiten. El discípulo, ¿qué hace? Visita. Va, a veces como latinos nos gusta mucho visitar, ¿verdad? Les gusta estar ahí, más los sábados y los domingos. Y cuando se escucha la carnita asada, uy, no, pues aunque no me inviten, ahí llegamos. El creyente piensa en recibir siempre. Es que a mí no me dan, yo necesito que me den. Para eso es la iglesia, ¿no? Para que den, pues no que muy buenos. Y esa es la mentalidad de un creyente. Pero el discípulo, ¿sabes qué? Piensa en dar y en recibir también. Un creyente murmura y reclama. Un creyente murmura y reclama. ¿Cuántos murmuran y reclaman? No, díganme, hermano. Y a nadie le digo, no díganme. No se balconee. Pero el discípulo obedece
y actúa. Ora por sus líderes, ora por el pastor, ora por los ancianos, ora por la cobertura, porque estamos, hermanos, en el mismo barco. Imagínate, vas en el mismo barco y si hay un hoyo del otro lado y dices, no, pues yo estoy acá, no me va a pasar nada. No, vamos en el mismo, no vamos a hundir. Entonces, ora por tus autoridades y ¿sabes qué? Va a traer bendición a tu vida. Cuando oras por tus autoridades, va a haber bendición. No entiendes la visión, no entiendes el propósito, no entiendes el por qué me está diciendo esto o el por qué está haciendo estas nuevas ideas y por qué quiere que hagamos esto. Si no lo entiendes, bueno, acércate a él y dile, oye, necesito agarrar la visión porque no la entiendo muy bien, pero déjame decirte una cosa, y eso te lo voy a decir como pastor. Se siente bien chido que te digan, cuentas conmigo. Que vienen y te digan, pastor, cuente conmigo, no sé qué voy a hacer, pero cuente conmigo y aquí estoy para lo que usted me diga. Esos son los buenos. Esos son discípulos. Quiero entender la visión, enséñeme. Quiero ser un discípulo, quiero ser obediente y déjame decirte que Dios va a ver tu corazón y te va a bendecir. Y tarde o temprano vas a entender el propósito por el cual han estado orando. El creyente lee la palabra de Dios, pero el discípulo estudia y enseña la palabra de Dios. Es diferente. El creyente espera que le oren, pero el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, ¿verdad? Estoy esperando a ver qué me dicen qué hacer, porque pues no. Y si ves ahí un papel tirado, pues no me han dicho. Yo lo recojo, pues si me dicen. Y ya cuando recogen el papel, véanme, fíjense, véanme. Recogí un papel, serví al Señor, véanme. No, hazlo sin que te vean, porque el que te ve es el Señor, amén. Entonces, es ahí, ¿dónde estaba David? ¿Apacentando qué? Allá. Pero él, ¿sabes? Apacentaba y cantaba y alababa al Señor, porque el discípulo está en el corazón, iglesia. Porque entiende la gracia y la misericordia de Dios. Entiende que el servir es un privilegio. Dile al que está a tu lado, servir es un privilegio. No es una carga. Dile otra vez, no es una carga. Servir es un privilegio, no una carga. El creyente lo ve como carga, el discípulo lo ve como un privilegio. Y dice, Señor, gracias, Padre, gracias. Hasta la cantamos, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia. Es hermoso escuchar eso, ¿no? De parte de Dios. Y una de las cosas que yo digo, Señor, yo admiro tu paciencia conmigo. Es algo tremendo. El creyente se entrega en parte, ¿verdad? Perdón, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. Ay, llegó el jueves. Ay, llegó el domingo. Ay, sí la libré. Pastor, deme una palabra de aquí al otro domingo para llegar con oxígeno, ¿verdad? Llegas a la iglesia con 5% de batería el domingo, ¿verdad? Y quieren, quiero sobrevivir. No, el discípulo está listo ¿para qué? Para servir, para ir, para animar. Es punta de lanza, empieza a dar ideas, empieza a bombardear a todas las cosas que el mundo ofrece y empieza a decir y hablar la palabra de Dios y empieza a animar a los demás. A los de las FC, no vino fulanito, le voy a hablar, ¿cómo estás? Hermano, no vino fulanito, se avienta la oración. Ay, no, hermano, no me preparé. No sé, tienes que preparar para orar. ¿Cómo? Es que a mí no me tocaba. Pues ya le tocó, hermano. No, el que es discípulo se entrega y está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera, porque entiende lo que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Pero tampoco use ese versículo para andar amenazando a los hermanos. ¿Va a servir? No, pues no, que ya no vive usted. No que Cristo vive en usted. A ver, no, se siente bien gacho. No, que salga del corazón. El discípulo, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente Jesús es el Salvador, pero para el discípulo Jesús es el Señor. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Hay una nueva ley, hay un nuevo movimiento, hay unas nuevas ideas. Entonces creo que sí, esto está bien, vamos a seguir lo que la corriente dice. Pero el discípulo, déjame decirte que los discípulos revolucionan el mundo. Van en contra de lo que, en contra del sistema, en contra del mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo, el discípulo tiene como meta ganar almas para Cristo. Es diferente. Tiene como meta la visión, día del amigo, vamos a llevar a una persona, vamos a orar, está buscando siempre ganar almas. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. Déjame decirte que el avivamiento no va a llegar, el avivamiento tú lo provocas, tú lo haces, tú creas una atmósfera, tú te animas, tú dices yo voy a servir al Señor. No necesitas un avivamiento. Porque Jesús, o más, la palabra de Dios dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ¿quién? En ti, ya está. Prende la mecha. Está apagada. Dile al que está a tu lado, préndete. Dice, el creyente sueña. No, pues a mí me gustaría una iglesia en grandota. A mí me gustaría que los jóvenes fueran diferentes. A mí me gustaría un campamento así bien chido, una iglesia con todo y así. Sueña. ¿Sabes qué hace el discípulo? Actúa. ¿Qué hacemos? Vamos a orar, vamos a pedirle al pastor que nos dé luz verde. Y si no, bueno, va a ser el tiempo de Dios. ¿Sabías? Soñábamos hace mucho tiempo con un campamento en Austin. Llegábamos a un campamento en San Antonio, 2 jóvenes. Y el otro año, 5. Por muchos años. Y soñábamos el pastor Danilo y yo, algún día vamos a hacer un campamento. Y recibimos el consejo ahí del pastor y de personas que fueron claves en nuestra vida. Y sabes, vamos a orar y vamos a buscar a Dios y vamos a pedirle a Dios. Y un día el pastor le hablé, pastor, no encuentro cómo llevar a los jóvenes al campamento. Somos como 60 chavos que vamos a ir. No encuentro. Y ahí andaba yo y me dice el pastor, qué bonitos problemas tienes de no saber a dónde llevar tantos jóvenes a un campamento. Ponte a orar. Y ahí el Señor abrió puertas con un camioncito. ¿Se acuerdan cuando fuimos aquí a Waco? Sí, fue Waco, a Fort Worth, ¿verdad? Ya después mi problema era tantos jóvenes, ¿dónde llevarlos y cómo transbordarlos? Porque empezamos a actuar, a orar, y fue de Dios. Y Dios trajo y acomodó todas las cosas. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Pregunta, iglesia, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Qué puedo hacer un discípulo de Jesús? ¿O qué puedo o qué tengo que hacer para ser un discípulo de Jesús? Número 2 puntos rápido. Esta fue la introducción. No es cierto, hermano. Parece. Un creyente aguanta 30 minutos. Un discípulo 2 horas. A ver cuántos discípulos hay aquí. Gloria a Dios. Pues ahí cierran, ¿no? Porque yo tengo. Rapidito. Ten un encuentro con Jesús.
Estamos acostumbrados a trabajar para Dios o estamos acostumbrados a servir y te lo digo de esta forma, se nos olvida a quién servimos a veces, y esa parte es la que necesitamos regresar a ese encuentro con Jesús, una relación genuina con Él. No un día, no 2 días, no un campamento, no un domingo, no un jueves, sino todos los días tener ese encuentro con Jesús, iglesia. Necesitamos envolvernos en Él primero, en casa, decirle así como decía Apocalipsis: he aquí yo toco a la puerta y llamo, y si abre alguien la puerta, cenaré con él y él conmigo. Tener una intimidad con Dios. Tristemente abrimos la puerta y le decimos: hola Jesús, ¿cómo estás? Pásale, siéntate y ahorita te atiendo porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabes qué así le hizo Marta? Lucas dice 10:41, respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas ¿qué? Cosas. Saben la historia, ¿no? Y María, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. Hacemos muchas cosas para Él, pero pocas veces estamos con Él. Lo vuelvo a repetir, hacemos muchas cosas para Él, servimos aquí, vamos allá, hacemos esto y terminamos el día y el Señor nos espera en la mesa. Y le dice: Señor, hoy estoy muy cansado, tú conoces mi corazón, me voy a dormir. Qué feo, ¿no? Y dice esta: María ha escogido la cosa mejor. María, esta mujer es la que estaba escuchando al maestro, fue la misma mujer que derramó el perfume en Jesús. Fíjate lo que dice Juan 12:1-3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Fíjate, dice el 2, cómo era la relación. Eran los 3 hermanos. Vamos a ver el 2. Y le hicieron allí una cena. ¿Y quién estaba sirviendo? Marta otra vez. Marta, ¿no entendiste lo que te dijo allá el Señor? Marta era trabajadora, y gloria a Dios por las mujeres trabajadoras que andan sirviendo y andan atendiendo y todo. Pero hay momentos, hermanas, hermanos, que debemos dejar tantito las cosas e ir con el maestro. Y yo he visto muchas personas, mujeres, siervas de Dios, que están haciendo y yo sé que están orando, y eso es bueno. Eso es bueno. Yo sé varones que quizás están trabajando y orando o pensando lo que van a hacer, y eso es bueno. Pero no hay mejor que derramar el perfume. Y dice el 3, y Lázaro era uno de los que estaban con ellos. Y fíjate dónde estaba. Podemos regresar al 2. Lázaro, María servía, Lázaro en la mesa. Y Marta servía, Lázaro estaba en la mesa. Y María, ¿dónde creen? En el 3 nos lo dice. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ¿y qué? Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sabes? Cuando entramos a la presencia de Dios, cambia la atmósfera. Apaga la tele y métete con el Señor. Prende una vela aromática si quieres, o prende una luz tenue nada más, y métete con el Señor. ¿Y a qué voy con esto? De tener ese encuentro con Jesús todos los días nos enseña a ser discípulos. ¿Por qué? Porque en la comunión, el estar junto con Jesús, eso es lo que te provoca. Y fíjate cómo Jesús enseña a Pedro una de las cosas y uno de los mandamientos más importantes, que es: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate la historia, Lucas 7:37,
Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice el 38: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién clase de mujer es esta. Imagínate, esa pecadora que lo está tocando. Y dice: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Le digo a Pedro para que escuche Juan. Y dice, y él le dijo: di, maestro, ¿verdad? Y dice el 41: un hacedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía ¿cuánto? 50. Y dice después: y uno no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y entonces responde Simón, dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, ¿qué dice? Poco ha amado. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. La enseñanza que quería darle a Pedro era amor y misericordia. María entendía de dónde venía. Y no hay mejor lugar que estar en los pies de Cristo. Jesús le enseña a Pedro del amor y la misericordia que debemos de tener por los demás. Estaba preparado a sus discípulos que más adelante lo mandarían a apacentar las ovejas. Pero primero tenía que pasar el proceso Pedro. Jamás te voy a dejar. ¿Y qué pasó? Lo dejó. Y número 2, compromiso. Uno tiene un encuentro con Jesús. Número 2, tiene un compromiso. Jesús nos llamó o nos va a llamar. Que sean los momentos de crisis, iglesia. Las grandes crisis en la vida son la llamada de Él, porque nos pide volver a elegir, volver a Cristo, pero de una manera nueva y más profunda. Juan 6, 63, 69 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, decía Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y el 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el 66 dice: desde entonces ¿qué? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con Él. Lo importante no es empezar, sino terminar y aguantar el proceso. Había un círculo de amistad de Jesús. Jesús es el centro, la piedra angular, dice la palabra.
¿Y sabes quién estaba después de él? O más bien vemos el círculo de amistad con el que estaban con Jesús. El siguiente era el discípulo amado Juan. Después, en la tercera, estaba los 3 discípulos de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Después, más allá, estaban los discípulos, los 12 discípulos. Después estaban los 70 y hasta el final estaba la multitud. Pregunta: ¿qué tan cercano estás de Jesús hoy? ¿Estás como Juan, como los 3 discípulos, como los 12, como los 70 o en la multitud? Porque dice: y dijo entonces Jesús a los 12, dice que lo dejaron los discípulos. ¿Quiénes los dejaron? Sus discípulos. No era cualquier persona, no era cualquier gente, era gente que ya había creído y se había pasado al discipulado. Pero el pasar al discipulado requiere un proceso. Y sabes, ese proceso a veces es sacrificio. Sacrificio de tiempo, sacrificio de todo. Yo admiro a la gente y yo lo llevé a cabo. Mis pastores han dado todo por nosotros. Y yo llegué a ver a Steffi, a Carlitos y a Mosi ministrando con ellos hasta las 3, 4, 5 de la mañana en un matrimonio. Ese era un sacrificio que ahora puedo ver la recompensa. Y sabes, estamos haciendo lo mismo. Es seguir a Jesús, iglesia, nada más. Seguir a Jesús. Los discípulos de Jesús eran educados personalmente. Dice: entonces dijo Jesús a los 12: voltea, porque se trata de una convicción con Dios. Y dice entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Y voltea, ¿y quién contestó? Pedro, ¿verdad? Ese Pedro tremendo, que a veces la regaba, pero muchas veces ahí estaba aventado. Esos son los discípulos que se avientan. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Hoy en día nadie te da palabra de vida eterna. Los discípulos de Jesús eran educados personalmente por Él. En cambio nosotros nos educan a través de nuestros pastores, los ancianos, los líderes. Oren por ellos, bendígales, hermanos, porque es un caminar con el Señor, porque nos ha llamado el Señor a cambiar la mente, el pensamiento, a través de su palabra y su espíritu. Y concluyo: el ser un discípulo de Jesús requiere de enamorarte de Él. Le pido al ministerio de alabanza que se pueda subir. El ser un discípulo de Jesús requiere de enamorarte de Él, que mientras más lo conoces, más le amo, más le sirvo, más estoy agradecido. Como aquella mujer entendió: yo era pecador, mas hoy soy libre. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, tú me sacaste de las tinieblas a tu luz, mi vida es tuya. Ya no encuentro sentido en otro lugar. Fuera de esta iglesia, fuera de tu cobertura, de tu amor, de tu perdón, ya no entro en ningún otro lugar, porque tú me has amado con amor eterno. Ponte de pie, iglesia. Lucas 14, 25, 27 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno, dice, viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puedes ser mi discípulo. I'm sorry for you, pero no puedes. Necesitas negarte. Necesitas dejar ya tantas cosas que no te han dejado avanzar. Lo importante no es empezar, sino terminar la carrera. Jesús lo dijo: consumado es. ¿Y sabes cómo terminó? En un madero crucificado. Porque el cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra no es quizá, y Dios quiere que nos vaya bien, pero es sacrificarnos para Él. Y
Su último propósito es haber sido colgado en la cruz y decir: he terminado, Señor. Juan fue el único discípulo que murió por vejez, pero sin antes pasar por aceite hirviendo. O sea que no le fue bien tampoco. Y a veces nosotros, por una cosita, que no me saludaron, que no me visitaron, que no, ya hermano, ya no eres creyente, ahora eres un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Jesús resucitó y nos dio esa esperanza por la cual hoy vivimos. Por eso termino con el versículo que empecé: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cumplió su propósito y fue resucitado y vino otra vez y les dijo: ya tengo el poder, ya no están solos, ya he cumplido, ya he hecho las cosas. Ahora vayan ustedes, le dijo a sus discípulos, vayan a ustedes a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y déjame decirte, iglesia, que para enfrentar a este mundo no es cualquier cosa. Jesús dijo: este sale con ayuno y oración. Así que los discípulos vamos a enfrentar cosas difíciles, pero déjame decirte esta promesa de parte de Dios: no estás solo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días hasta el fin. Y estamos con Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que caminemos, para que andemos en ella. Iglesia, pregunta: ¿eres creyente o discípulo? Ahí tú dile al Señor: Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es tan bello saber que soy hijo, Señor, y que te tienes un lugar, Señor, preparado para cada uno de nosotros, Señor. Pero para llegar a ese lugar hay que pasar el proceso aquí en la tierra, Señor. Para llegar, Señor, a ese lugar santísimo, Padre, tenemos que entrar a tu presencia. En el nombre de Jesús, llénanos de ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Señor, perdóname y ayúdame a seguirte hasta el fin, Señor, porque yo quiero ir, Señor, contigo. Levanta tus manos. Señor, ya no quiero ser animado, quiero animar, Señor. Ya no quiero buscar el avivamiento, quiero estar, Señor. Ya no quiero ser avivado, quiero hacer yo el que avive a los demás, Señor. Ayúdame a entender esa palabra de privilegio, Señor. Ayúdame a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, porque soy el fruto de esa oración. Somos, iglesia, el fruto de esa oración por el cual estamos aquí, por discípulos obedientes tuyos estamos aquí. Gracias, Padre, porque eres tú el único. Eres mi Abba, papito lindo. Adórale en esta noche. Levanta tus manos, dile: